Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como sabréis ya muchos de vosotros, el 7 de abril pasado falleció Rachel Pollack, que es una que supongo que si estáis aquí y estáis viendo este vídeo seguramente es porque sabéis quién es, pero si no lo sabéis os comento brevemente que Rachel Pollack era una gran erudita del tarot, una maestra y escritora experta en tarot, con un conocimiento inmenso del tema, enseñaba tarot, creó tarot, se colaboró en creaciones de tarot, se escribió libros que cambiaron la percepción del tarot para muchos de nosotros y en fin, es una de las grandes maestras como Mary Kay Greer, con la que tenía una gran amistad y como muchos otros, ella era una gran, pero sobre todo ella era quizá la que inauguró un poco la era moderna del tarot tal como lo entendemos hoy día, del tarot más psicológico y más profundo que meramente predictivo. Y también tenía una profunda erudición que enriqueció el simbolismo del tarot tal como lo conocemos hoy día. Bueno, y no solo era esto, esta mujer era increíblemente polifacética, increíblemente erudita. Ahora hablaremos de todo eso. Pero simplemente comentaros de nuevo que el 7 de abril, a la edad de 77 años, falleció de un linfoma que ya se le había reproducido por segunda vez y llevaba batallando con él desde hacía 7-8 años y pues finalmente se la llevó. Tuvo una muerte, según parece, hermosa, rodeada de sus seres queridos y murió muy pacíficamente. Si bien es cierto que en internet ocurrió lo que siempre ocurre, que hubo rumores y comentarios y antes de su muerte ya la estaban dando por muerta y en fin, lo típico, pero bueno, que esto son cosas que pasan, son cosas que normalmente ocurren en internet y no tienen mayor importancia, ya que la familia en todo momento mantuvo informados a los que la querían, a los que la conocían y al público en general. Y la esposa de Rachel, Judith Stoematov, finalmente comunicó oficialmente la muerte de Rachel el 7 de abril. Bien, pues pasamos un poco a hablar de su vida y su obra en general, aparte del tarot. ¿Por qué empiezo por aparte del tarot? Porque es que esa es la parte que muchos de vosotros no conoceréis, o sí, espero que sí, pero muchos de vosotros no conoceréis sus libros, conoceréis su figura, pero es que Rachel Pollack, ya digo que era una mujer enormemente polifacética y enormemente, con una historia enormemente interesante aparte del tarot. Esta mujer, que falleció con 77 años, que nació en el año 1945, era una mujer que nació hombre, vamos a llamarlo así, porque Rachel era una mujer transexual, y digamos que ella transicionó a mujer a mediados finales de los 70, cuando todo esto no era tan fácil, cuando era mucho más controvertido que incluso ahora todos estos temas, y no contenta con seguir la elección de su interior, fue una activista muy rotunda sobre los derechos de los transexuales. Es decir, esta mujer a mediados de los 70 se plantó en centros activistas de gays y lesbianas a preguntar por qué nadie estaba haciendo la misma campaña para proteger los derechos de las personas transexuales. En esta época había una tendencia a que la transexualidad se aceptaba de forma muy tácita. Me refiero a lo siguiente, y a muchos os vendrán a la mente ejemplos de gente que conozcáis. Si un hombre o una mujer transicionaban al otro sexo, se esperaba que se hiciera un poco la comedia de que siempre había sido hombre o había sido siempre mujer y que su pasado no había existido. Rachel en todo momento se negó a que eso fuera así en el caso de ella y nunca hizo un secreto de cómo había nacido y de la operación que se había hecho y de todo lo que había ocurrido en su vida, nunca lo ocultó.
y de hecho buena parte de su obra está relacionada con el tema de la transexualidad y siempre hizo campaña activa por los derechos LGTBI, ya que ella era transexual, pero en su orientación sexual era lesbiana. Ya digo que estaba casada con una mujer, con Judith Zoematov, y entonces en ambas cosas le tocaba este tipo de derechos, ¿no? Aparte de todo esto, Rachel era una gran escritora, no solo de tarot, sino también de ciencia ficción. Es decir, ella trabajaba mucho con una ciencia ficción que además no era meramente la típica ciencia ficción futurista que tocaba más en la tecnología y en estas cosas, sino que hablaba de sociedades alternativas en las que proyectaba muchos de los problemas de la sociedad moderna, de nuestra sociedad, como eso, la integración de las personas que se consideraban diferentes, etcétera, etcétera. Y sus novelas fueron tan reconocidas que obtuvo 2 de los galardones más preciados de la ciencia ficción. A los que os gusta la ciencia ficción no tengo que deciros nada más, que verán el Arthur C. Clarke y el World Fantasy Award. Entonces también estuvo nominada a otro gran premio de este tipo de literatura, fantasía y ciencia ficción, que era el premio Nebula. Estuvo nominada también, que ya estar nominada a esos premios es difícil y es un gran honor. Pues todo esto consiguió Rachel, premios y nominaciones, y aparte de esto, para todavía tener aún más para abarcar todavía más, en cierto momento se le propuso, que además corrió una leyenda un poco fabricada por ella, de que ella lo pidió con mucho entusiasmo porque era muy fan, pero no, fue un convenio entre un directivo de la compañía y ella, que se conocían y se admiraban mutuamente. Se convirtió en guionista de DC Comics, la compañía de cómics a la que pertenecen Batman y Superman, por poneros un ejemplo, ¿no? Ella fue guionista de la serie de superhéroes La Patrulla Condenada, Doom Patrol en inglés. En esta serie, entre otras cosas, Rachel creó a la primera superheroína que se sepa transexual, Coágula, una heroína rebelde que no encajaba en ninguna parte porque su transexualidad ponía violenta a mucha gente. Probablemente Rachel proyectó mucho de ella misma en este personaje. Yo no he leído mucho de estos cómics, lamentablemente, pero lo poco que he visto, Coágula era un personaje inteligente, descarado y muy avanzado para la época en la que apareció. Ya digo que Rachel ha estado tratando estos temas desde mucho antes de que estos temas se pusieran abiertamente sobre la mesa. Aparte de todo esto, Rachel era una persona profundamente erudita. Escribió sobre mitología, sin ser exactamente pagana o wicana, o profesarlo abiertamente, al menos yo no la he oído hacerlo. Sí que trabajó mucho por recuperar el culto de la diosa, de la divinidad femenina. Escribió sobre ello un libro, El cuerpo de la diosa, que es prácticamente imposible de encontrar hoy día. Si alguno lo podéis encontrar en inglés, os envidio porque es muy difícil, yo no lo tengo y es un libro muy difícil de encontrar. Entonces, y también trabajó muchísimo en muchos temas de mitología, sobre todo la mitología que tocaba en los personajes de que transicionaban de un sexo a otro o que eran hermafroditas. Un caso es el profeta Tiresias, que aparece en Edipo. Ella tenía un profundo conocimiento de mitología, colaboró en una traducción creo que del Edipo, creo que sí, y regularmente organizaba viajes a Grecia en la que ella hacía de guía explicando temas mitológicos, y tenía un profundo conocimiento de la mitología y de los mitos, que también reflejaba en su obra, como veremos dentro de un momento, en su obra, digamos, sobre tarot. Ahí se reflejaba profundamente su erudición, porque era una mujer sumamente erudita. También tenía, que yo recuerde, estudios universitarios, y
Y para coronar todo esto también era poeta. A esto volveremos al final del vídeo, ya veréis por qué. Pero era poeta y escribió un hermosísimo libro sobre las arcanos del tarot en poesía, Fortune's Lover, que lamentablemente está agotado y que, os digo lo mismo, si lo encontráis, maravilloso para vosotros. Pero como muchos libros de Rachel, desgraciadamente, afortunadamente los más importantes sí están disponibles, al menos en inglés, que de eso hablaremos ahora, pero muchos libros de Rachel o están descatalogados o son difíciles de conseguir o en fin, o necesitan una reedición, pero ya, así que bueno. Y aparte de todo esto, era una persona sumamente creativa. En sus últimos años se dedicó a crear joyería con piedras preciosas y semipreciosas, muy bella, que vendía o regalaba a sus allegados. Coleccionaba plumas estilográficas y era una mujer sumamente inquieta y curiosa, a la que todo le interesaba, desde los dramas de televisión coreanos hasta muchísimas formas de arte, y era una mujer muy querida y que tenía muchos amigos y una mujer increíblemente amable. Todo esto me lleva a lo que verdaderamente nos importa aquí a todos, que es su contribución al tarot. Bueno, pues Rachel, que descubrió el tarot un poco de casualidad, porque una compañera suya cuando estaba estudiando en la universidad le pasó un tarot, no recuerdo muy bien la anécdota, y a ella le intrigó y le inquietó hasta el punto que empezó a indagar sobre ello y a especializarse en ello. Pues Rachel creó el que para muchos de nosotros, y digo de nosotros porque yo soy la primera, es la Biblia del tarot, que es 78 Degrees of Wisdom, 78 grados de sabiduría, que es un libro, sencillamente, como dice el subtítulo, un libro de tarot. Es el libro de tarot, diría yo. En esta edición, tal cual la veis en mi mano, en esta edición lo vais a encontrar facilísimamente y a un precio muy barato. O sea, es facilísimo de encontrar. En español no, sintiéndolo mucho. En español tenéis que iros a la segunda mano, a eBay, a Mercado Libre, a estos sitios, que ahí sí es relativamente fácil de encontrar, carillo, pero se puede. Y eso, y lamentablemente además este libro, que además es en español, son 2 volúmenes sueltos, los arcanos mayores y los menores, y El laberinto abierto, otro libro de ella, es lo único que se tradujo al castellano, así que si los podéis encontrar, son muy buenos libros. Pero si sabéis inglés y no tenéis este libro, de cabeza a Amazon y a comprarlo, porque con él vais a aprender todo lo que necesitáis saber. Cada carta es descrita con una riqueza que, bueno, os comento que yo, muchos de vosotros me decís siempre que admiráis mi blog y mi libro, el Tarot Libro Abierto. Bueno, pues no es que me copiara de ella, Dios me libre, pero mucho de lo que en ese libro vierto, y en el blog lo declaro abiertamente, porque como sabéis yo siempre cito bibliografía y ella estaba citada siempre, mucho de lo que aprendí de Rachel está vertido en mi blog y en mis libros, mucho. Y yo siempre digo, y no es ninguna exageración, que sin ella a lo mejor yo no sería tarotista, porque ella con sus textos y su forma de explicar el origen mitológico, psicológico, junguiano, espiritual, relacionado con el tema de la cábala y el judaísmo también, porque Rachel era de origen judío, y aunque en su religión, como pasa con el cristianismo tradicional, en su religión tradicional los temas de sexualidad pues chocaban mucho, aún así ella conservaba mucho sus creencias y sus tradiciones judías, y hablaba con profundo respeto y amor del judaísmo. Entonces, y mucha de esa cultura judía también está presente con la cábala y con otras cosas aquí en este libro, y no solo eso, sino también el contexto mitológico, el contexto espiritual. Ella comparaba, aunque se centraba en el Rider-Waite-Smith mucho, comparaba con otras barajas, con el Marsella, con el Bota, con
con otras muchas barajas el Rider-Waite cuando lo creía necesario, y esto se la llevó a crear otro libro que quizá no es tan pivotal ni tan importante, pero es muy muy rico, que es Tarot Wisdom, que también es relativamente fácil de encontrar todavía en inglés, no tanto como el otro, pero sí. Y este libro es, si este libro es estupendo, este libro es la rehosca, porque aquí cuenta mucho de lo que viene en 78 Degrees of Wisdom, pero muy enriquecido, porque aquí juegan un papel mucho mayor otros tarots, que ella va comparando con el Rider, incluyendo uno de los suyos, el Shining, el que ella creó, el Shining Tribe, y que es, si mal no recuerdo, esta sería una carta del Shining Tribe, que es el tarot que ella creó, y un montón de tarots diferentes, haciendo comparaciones para demostrar muchísimos aspectos de las cartas. Ambos libros, que los recomiendo sobremanera, ambos libros, digamos, que incluyen tiradas, incluyen consejos prácticos, incluyen significados, son libros prácticos de tarot para aprender tarot, pero además tienen un montón de conocimiento para conocer y entender mejor el tarot. Tanto Tarot Wisdom como 78 grados de sabiduría son dos libros que yo recomiendo infinitamente. ¿Son sus únicos libros de tarot? No, que va. Luego tiene El laberinto abierto, tiene El bosque de las almas, que es un libro maravilloso, de Forest of Souls, que si los herederos no cambian de opinión, está previsto que se reedite el mes que viene. Podéis ya presolicitarlo en Amazon, yo lo tengo presolicitado, que es un libro bellísimo sobre el tarot como viaje del alma, y bueno, y creo que tiene alguno más. O sea, Rachel tiene varias obras sobre tarot, y también, como digo, ha creado barajas como el Shining Tribe, que yo no lo tengo, no os lo puedo mostrar, y ha colaborado en otras como en esta lo tengo muy estropeada, pues ya lo tengo de muchos años, que es esto es un Lenormand, aunque no lo parezca, y es el Burning Serpent, el oráculo de la serpiente ardiente, que creó con Robert Place, que es un gran experto y dibujante de tarot, y es un hermoso Lenormand al que le añadió algunas cartas. Por ejemplo, tiene 2 mujeres para las parejas homosexuales femeninas, tiene 2 hombres para el mismo tema, y tiene las cartas de Isis y de Osiris, que digamos son un añadido que ella puso como representativos de temas espirituales. O sea, es una baraja muy bonita que ella creó con mucho cariño, porque también le gustaba mucho el Lenormand. Y bueno, y para terminar, yo supongo que algunos os preguntaréis si yo tuve, ya que hablo de ella con tanto cariño y tanto afecto, si yo tuve la ocasión de conocer a Rachel. Lamentablemente en persona no tuve la ocasión de conocerla, me hubiera gustado, pero sí tuve cierto contacto con ella vía internet, ya que las 2 colaboramos. Yo tuve el gran honor de colaborar hace ya unos 6-7 años en una antología de poesía de tarot en inglés llamada Arcana. Arcana es un proyecto que la editora Marjorie Jensen creó utilizando a poetas y tarotistas de todo el mundo para, digamos, hacer una antología sobre poemas de tarot. Hubo muchísima gente, alguna era gente conocida del tarot, otra gente no tan conocida, otros poetas bastante importantes, y yo la contacté sin mucha esperanza, pensando, yo voy a le mandé un poema mío en inglés, pensando que seguramente no me llamarían, y me dio la casualidad que Marjorie me hizo el honor de llamarme, y el poema fue incluido en la antología, y juntamente con un poema, entre otras, de Rachel. Para mí fue un honor inmenso. Además, el libro está prologado por Mary Kay Greer,
Recordemos que Mary y Rachel eran amigas enormes, aparte de ser dos eruditas del tarot, y que juntas enseñaron tarot durante muchos años en el Instituto Omega de Nueva York. Entonces, Rachel un día, no sé exactamente a santo de qué, porque yo la tenía como amiga en Facebook, comentó algo del libro, yo le contesté, ella reconoció mi nombre y me dijo muy amablemente que le gustaba mucho mi poema, sobre todo en la parte del principio, y para mí fue increíble, o sea que la mismísima Rachel Pollack que elogiara mi poema. Ese es todo el contacto que yo he tenido con ella, y como veis aquí volvemos al tema de Rachel Pollack poeta, es decir, ella escribía una poesía muy hermosa, y aquí también incluyó un poema suyo, su Solsticio de Invierno. Y entonces este libro es relativamente fácil de conseguir si todavía os interesa alguno, y no es porque participe yo, pero la calidad es muy buena en general y os lo recomiendo también. Y bueno, aquí concluyo ya, que este vídeo se ha hecho muy largo, pero es que el personaje de Rachel lo merecía. Os doy las gracias por vuestra atención y os emplazo para la semana que viene, como siempre. Os pido que os suscribáis, que dejéis comentarios, que le deis me gusta, etcétera, etcétera. Y os envío un saludo y hasta pronto.